Saludos amigos. Esta segunda parte será un video muy hermoso, donde hablaremos de un tipo de materia muy bella e increíble. La forma más pura de la materia existente en este mundo. El estado cristalino, además de ser el más puro, es el más resistente en dureza, ya que en él, las moléculas permanecen inmóviles unas respecto a otras, formando estructuras en el espacio con la misma geometría de estas, sin importar la dimensión del cristal. Esto es posible debido a las presiones extremas y energías radiactivas ocurridas en el interior del mundo. De esto ya estuvimos hablando un poco en el anterior video, sobre la geoalquimia y los procesos tan poderosos e impresionantes que se desatan al combinar todos estos reactivos químicos. Estuvimos hablando también de los diamantes, sobre algunos secretos energéticos que llevan dentro y que no es fácil acceder. Vimos también cómo todo este mundo es radiactivo, y cómo la radiación misma es alquimia generada por este mundo mediante sus ciclos de transformación. Ciclos radiactivos de carga y descarga. Todas las gemas guardan secretos increíbles al ser compuestos elementales muy puros y muy raros, muy costosos. Sin embargo, muchos de estos costos son dados a veces por su rareza, otras veces simplemente por su belleza. Pero muchas otras son costosas debido a los componentes alquímicos que poseen dentro, su energía almacenada. Los usos dados para esta llamada nueva tecnología. En esta segunda parte del video sobre qué es la radiación, les hablaré un poco sobre las gemas, las piedras preciosas y qué son en realidad. ¿Verdaderamente son rocas? ¿O son algo más? Bueno, en este video hablaremos de todo ello, así como de la magia tan real y tan maravillosa que poseen. Magia para curar o destruir, para volverse inmortal o para transformar la materia en otros materiales o incluso en oro. Comenzamos. Tras haber visto nuestros anteriores videos, podrán darse cuenta fácilmente de una verdad asombrosa. Las piedras preciosas no son piedras. Ni siquiera las piedras son piedras. Esto lo explicaremos de la siguiente manera. La característica que usa un gemólogo para identificar lo que llamamos comúnmente piedra preciosa es su composición química. Por ejemplo, los diamantes están hechos de carbono, y los rubíes de óxido de aluminio. Obviamente bajo fuerzas de transformación muy diferentes. Y compuestos como el óxido de cromo, que le da al rubí su color rojo intenso. Incluso el rubí ya se hace también de forma artificial. De esto podemos reflexionar en una idea o premisa. Las reglas de la ciencia gemológica no son muy diferentes de las de la alquimia. El mundo mismo es un laboratorio químico gigantesco. Un laboratorio muy perfecto y muy desconocido. Solo 4 gemas son consideradas piedras preciosas gracias a su excepcionalidad: el rubí, el zafiro, la esmeralda y el diamante. Todas las demás son consideradas gemas semipreciosas. Las piedras preciosas y semipreciosas son, casi en su mayoría, minerales, pero algunas de ellas, sin embargo, son orgánicas, como el ámbar, resina vegetal fosilizada. La palabra gema es más antigua y viene de la palabra gemación, que significa el proceso que pasa un brote hasta convertirse en una flor. La gematria es otra palabra con la misma raíz, es decir, el ciclo de vida y su purificación. La estructura energética misma que compone la naturaleza.
Así como las flores son la parte más pura y rara de la naturaleza, las gemas son igualmente la parte más pura y rara de los minerales, los cuales son elementos purificados. ¿Lo ven? Como todo es parte de la alquimia. Las flores mismas captan energía radiante, al igual que las gemas al ser irradiadas con energía beta, como ya vimos anteriormente. Algunas gemas son incluso tóxicas, como la calcantita, conocida por los antiguos alquimistas bajo el nombre de vitriolo cuproso, la cual puede matar si es disuelta en agua e ingerida, ya que es muy tóxica. En otro futuro video les contaré lo que es en verdad la toxicidad. Muchos secretos alquímicos ocultos y esperando ser descifrados. Pero sigamos. Hay algunas piedras preciosas muy raras e incluso peligrosas. La torbernita, por ejemplo, la cual es radiactiva, y al calentarla genera gases radiactivos, aumentando aún más su radiación. La uranimita es otro mineral radiactivo no muy puro, ya que tiene plomo y torio. También hay otras rocas radiactivas comúnmente llamadas tierras raras, como la monazita. De hecho, las cualidades que ayudaron a volver prominentes a las cuatro grandes, es decir, diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas, es en primer lugar, su dureza excepcional, luego su rareza, así como la profundidad y el brillo de su color. Sin embargo, su poder real reside en lo que revelan al ser irradiadas con el dínamo que las forjó. Es decir, el mismo mundo y su radiación. Todas las llamadas piedras preciosas son cristales producto de la geoalquimia. Elementos energéticos comprimidos y purificados. Algunos, al proveerles más energía, tienden a purificarse más. Por ejemplo, el rubí, el cual, como otras piedras, puede purificarse más mediante una fragua, calentándose de forma extrema por algún tiempo, hasta volverlos más brillantes y claros y de esa forma más costosos. Este procedimiento del rubí es común entre los comerciantes de Birmania para mejorar las gemas, siendo a la vez esto un secreto en su fórmula y receta. Corroborando así esto último mencionado sobre la purificación y la transformación alquímica de estas mal llamadas rocas. Las piedras preciosas entonces podrían ser consideradas como baterías radiantes, siendo todas radiactivas en sus respectivas presentaciones y en muy bajas cantidades. Las baterías que se basan en las corrientes eléctricas inducidas por algún tipo de radiación no son una idea nueva. En los años 60 aparecieron las primeras baterías beta-voltaicas, que son aquellas que utilizan la radiación beta producida por algún elemento radiactivo para generar electricidad. Justo como los diamantes de los que hablábamos. El uranio, por ejemplo. Ya vimos que es una roca. Pero, ¿qué dirías si te digo que el uranio es en realidad una gema? ¿Y que los metales no son lo que nos dicen que son? ¿Qué dirías si te digo que hay un elemento aproximadamente 1 millón de veces más radiactivo que el uranio? ¿Recuerdas cómo el plutonio es purificado a partir del uranio en neptunio? Bueno, al transmutar el uranio, no solo se obtiene neptunio, sino también aquel otro elemento 1 millón de veces más radiactivo. Un metal blanquecino llamado radio, cuyo símbolo es Ra, como el dios egipcio antiguo. Aparte, no es casualidad que en nuestros huesos haya radio. De aquello tan impresionante hablaremos luego, sigamos. El radio, al igual que las rocas, se transmuta dando radón, tardando alrededor de 1600 años en agotar su energía primigenia. Todo esto no lo digo yo. Lo dice la química, la ciencia y, por ende, la alquimia.
El radio también tiene la capacidad de destruir tejidos malignos. Sí. Así como lo oyes. Destruye el mal. Por ello este elemento es muy utilizado en terapias para detener el crecimiento de cánceres y tumores. También es luminiscente. Es decir que genera luz por sí mismo. Impresionante. Además, el radio produce neutrones al ser mezclado con berilio. Es decir, con esta boca. Todo esto es algo muy complejo. Y tiene que ver con la metatesis alquímica antigua que deriva en la química actual, olvidando aquello primigenio y que en la alquimia se consideraba como sagrado. Es decir, el conocimiento completo de lo que son estos fenómenos físicos y químicos. Este 26 de diciembre se cumplieron 121 años del descubrimiento del radio, por Pierre y Marie Curie en 1898. Un nuevo elemento químico con el mayor poder radiactivo conocido. Recordemos que la radiactividad como tal es la emisión de partículas y radiaciones procedentes de la desintegración espontánea de sus átomos. Es decir, de la liberación de aquella energía primigenia contenida en ellos. Esta energía almacenada fue descubierta por el físico francés Antoine-Henri Becquerel trabajando con el uranio. Pero fue Marie Curie y su esposo quienes advirtieron que, en el uranio había diferentes elementos más puros y otros más densos, atrapados dentro del uranio mismo, de los cuales algunos de ellos eran mucho más radiactivos que el mismo uranio. Recuerden que el uranio está presente en todas las rocas y suelos, así como en el agua y en los seres. Por ello se podría decir que el dios Urano está presente en todas las cosas. Justo como en las leyendas antiguas. En su investigación, los Curie descubrieron el radio. Separaron el uranio de él y encontraron que el material restante era incluso más radiactivo. Como si éste se purificara y magnificara al removerle las impurezas. El radio así se convirtió en el primer elemento radiactivo en ser transmutado con éxito en el laboratorio. A partir de aquí se creó un boom mediático que gritaba progreso y futuro en todo aquello que conllevaba energía nuclear. Se describía como la solución ante todos los males y el paso hacia una sociedad nuclear futurista de tipo utópica. Nada más lejos de la realidad. Este elemento llamado radio, se empleó hasta los años 30 del siglo XX en casi todo. Desde pinturas luminiscentes hasta calentadores de pies. También en medicinas, hornos, pastas dentales, cremas, y una infinidad de cosas más. Todo lo científico tenía un efecto propagandístico sorprendente. Y más aún todo lo que contenía radiactividad. Pues significaba avance y progreso tecnológico. Así como posibilidad económica. Era algo novedoso y futurista. La gente adoraba el radio y como este brillaba pues era aún más llamativo. La ventaja de estas células de radio era su larga durabilidad. Ya que estas duran tanto como les permite el período de semidesintegración del isótopo utilizado para fabricarlas. Es decir, de 1600 años. La desventaja era que más tarde se descubrió, o eso nos dicen, que la exposición a este elemento también causa serios daños a la salud. Esto a largo y mediano plazo. Cosas como llagas, anemia o cáncer de huesos. Por ello posteriormente se frenó este uso del radio. Buscando entonces ocultar tan tremendo fracaso y todos los casos de muertes relacionadas a esta radiación. Esto ocurre, nos dicen, porque el radio y su energía liberada es reconocida por el radio presente en los huesos, calcificándose más. Por ende la radiactividad del radio degrada la médula ósea y puede hacer mutar a las células.
Desde entonces se ha culpado a la manipulación del radio de la prematura muerte de Marie Curie, la cual murió de anemia aplásica. De todo esto podemos resolver que la transmutación de las gemas en metales no es solo real, sino que es un proceso tremendo de purificación alquímica. A ver, díganme. ¿De dónde se saca el metal llamado hierro? Pues, de la purificación alquímica de una roca. Le remueven las impurezas mediante fenómenos físicos y químicos, transmutándola y convirtiéndola en otro elemento con diferentes propiedades. ¿Ven cómo la tecnología es alquimia? ¿Y cómo no nos dicen que buscan copiar los procesos naturales? De igual manera, la geoalquimia es la que convierte las piedras preciosas en gemas radiactivas. La aparición de la física nuclear demostró la unión energética que existe entre la física y la química. El cómo son uno y cómo la idea ancestral sobre convertir plomo en oro resulta posible, ya que bastaría con extraer 3 protones de un átomo de plomo, el cual tiene de 82 protones, para obtener un átomo de oro de 79 protones. Con el tiempo la idea alquímica de la transmutación fue sustituida por las denominadas reacciones y transformaciones de la materia, lo cual, como vemos, es lo mismo. Todo este conocimiento hizo que quedara cada vez más claro que la transformación de un elemento en otro es una realidad. Hablando de estos temas y ya que estamos conociendo el secreto de la radiación en las gemas, hay un tema muy interesante relacionado a la alquimia y a la energía, a las rocas y a su transmutación en metales. Una roca con capacidades impresionantes y que es la culminación de la obra alquímica completa. Una gema conocida como la piedra filosofal. Una piedra mágica capaz de convertir el plomo en oro junto con muchas otras habilidades más. Antes de seguir me gustaría hacer una aclaración. En este canal no buscamos desdeñar a la ciencia o a la química, sino de valorarlas. Pues los científicos son alquimistas que han olvidado su propósito, que se han corrompido por papelitos a causa de este sistema. Este canal busca motivar a todo científico a que vea la magnificencia y que actúe con visión al futuro, para que sepan su misión con este mundo y con los niños. Ahora les demostraré que la ciencia y la alquimia son lo mismo, y cómo la tecnología no existe. En 1980, el físico americano y premio Nobel, Glenn Theodore Seaborg, fue el primer hombre en usar métodos nucleares para transmutar varios miles de átomos de plomo y bismuto en oro, aunque solo fuese por algunos segundos. Lo cual confirma muchas de las leyendas egipcias, frigias y taoístas sobre la llamada piedra filosofal, pudiendo apreciar que posiblemente dicha piedra pudiera ser algún tipo de supercatalizador iónico irradiante. Sin embargo, ese era un secreto que pocos alquimistas compartían, puesto que no solo convertía el plomo en oro, sino que también podía curar e incluso otorgar vida. La llamada también Magnus Opus, o la gran obra, era, según antiguas creencias de magos y alquimistas, una piedra con propiedades extraordinarias capaz de transmutar cualquier roca en metal, es decir, purificarla y separarla. Podía curar cualquier enfermedad mediante solo el contacto externo. Al ser puesta en agua por un tiempo, esta agua adquiría la facultad de prolongar la vida al beberla. E incluso al ser molida y consumida directamente mezclada en un brebaje o poción especial podía otorgar un rejuvenecimiento parcial, dependiendo de la cantidad de gema ingerida. Se decía que la proporción correcta podría resultar en la inmortalidad.
Debido a esto muchos alquimistas fueron esclavos de otros alquimistas más poderosos, quienes les prometían curarlos o prolongar su vida a cambio de favores. Algunos de los alquimistas que tuvieron esta piedra en su poder mencionaron haber experimentado aumento de fuerza vital e incluso de fuerza física tras ingerir dichas pociones. Otros quisieron abusar de su poder y experimentar con ella, lo cual muchas veces los llevó a la muerte o a la ceguera. Incluso a la locura. O todas a la vez. A rejuvenecer demasiado o incluso todo lo contrario. Se pensaba que esta poderosa gema poseía energía y vida propia. Se decía que podía purificar y aclarar otras gemas inferiores e incluso acelerar reacciones químicas en pociones. Como si fuese un catalizador. También se decía que su propietario no podía llevarla consigo siempre, puesto que la gema le hacía daño al sostenerla demasiado tiempo. Como si fuese radiactiva. Debido a estas virtudes maravillosas, antiguamente fue un objeto codiciado y ansiosamente buscado. Descrito en multitud de tratados y códices alquímicos. Todos coincidiendo en que su origen es indudablemente pétreo. Por ejemplo, el alquimista Basilio Valentín realizó varios estudios sobre metalurgia, y en sus investigaciones sobre la piedra filosofal la describía como un material mineral que, sometido a la transmutación, se transformaba en líquido, cristalizándose rápidamente conforme se estabiliza, alcanzando un estado sólido de manera altamente repentina. En el siglo III el teólogo Raimundo Dulio dijo que la piedra más pura era color rojo rubí. Por su parte, el alquimista francés Claude Guillermet de Bérigard de Pisa decía que la piedra filosofal era del color de la adormidera silvestre. Es decir, de la amapola. Pero que olía a sal marina calcinada. Sin embargo, la gran mayoría de textos alquímicos decían que la piedra filosofal podía ser de 3 colores, dependiendo de la etapa de poder en que se encontraba el alquimista. Era negra cuando solo podía separar. Es decir, destruir. Por lo que era una gema sumamente peligrosa. A esta etapa le llamaban etapa de putrefacción. Cuando el alquimista que la hacía era de un nivel espiritual más puro, la piedra resultaba blanca. Esta piedra se conocía como de destilación, ya que podía separar elementos por medio de la purificación y unirlos después, resultando en nuevos compuestos. Es decir, podía ya separar y unir. Por último, cuando el alquimista ya era muy sabio, podía producir la gema roja. Esto solo lo podía hacer en la etapa final de su vida. Se dice que era roja por la sangre del sacrificio requerido para tenerla. Un sacrificio que tenía que ser de la sangre del mismo alquimista. Sangre viva y recién drenada. En esta forma roja la piedra ya podía ser utilizada para todo lo anterior, y a la vez para transmutar y purificar las rocas y los metales sin la necesidad de la energía misma. Como si la gema le otorgara el poder y el tiempo necesario para completar su reacción química en segundos. También, esta piedra y su poder actuaba sobre las plantas, haciéndolas crecer, madurar y dar frutos en unas horas. Como si dicha piedra generara ozono o alguna energía radiante cuya frecuencia estimulara el crecimiento de las plantas. Algo muy similar a las piedras de poder usadas por los magos, engarzadas en amuletos y en báculos. Dichos magos tenían también la capacidad de aumentar el crecimiento de las plantas. Incluso hoy se ha demostrado que algunas radiaciones aumentan el crecimiento de los seres vivos. Teniendo todo esto en cuenta, no es tan descabellada la idea de una gema radiante con dichas características y poderes.
La misma física nuclear nos corrobora la poderosa energía de estas rocas almacenada en estasis. Así entonces la piedra filosofal fue por mucho tiempo el objetivo de muchos grandes alquimistas. Era el símbolo principal de la terminología espiritual de la alquimia, puesto que se pensaba que solo quien lograra alcanzar aquel prodigioso nivel de equilibrio entre sabiduría y poder, podía lograr crear y utilizar con seguridad dicha piedra. Muchos de ellos murieron sin siquiera saber la real. Así, la piedra filosofal representaba la máxima expresión de la perfección de toda la obra alquímica, además de la iluminación y la sabiduría celestial de su creador. Hay leyendas sobre el alquimista parisino Nicolas Flamel, quien en 1417 se dice pudo ser capaz de crear la piedra filosofal y alcanzar la inmortalidad. Esta leyenda fue reforzada cuando Flamel empezó a tener una gran fortuna en muy poco tiempo y cuando, años después de su muerte, su cuerpo y el de su esposa no fueron encontrados dentro de sus tumbas, estando estas vacías. También existe un texto místico publicado en el siglo XVII. El Mutus Liber. Es conocido entre los alquimistas como un manual de instrucciones a manera de código simbólico. Se dice que solo quien esté listo podrá entenderlo y así darse una idea de cómo transmutar la piedra. En él se encuentra la cuadratura del círculo, un símbolo alquímico que representa la creación misma por medio de la transmutación alquímica radiactiva fundamental. El origen de la piedra filosofal nos llegó a los alquimistas a manera de recetas dadas por otros seres. Los primeros en toparse de lleno con la alquimia y con las recetas de la piedra filosofal fueron los antiguos egipcios, quienes acumularon demasiado oro y conocimientos. Al parecer el oro tan puro utilizado por los egipcios y que desconcertó a los científicos por siglos, fue fruto más del conocimiento alquímico sagrado que de la búsqueda minera. El delirio de la realeza egipcia por el oro obligó a los primeros alquimistas a perfilar la elaboración de sustitutivos del oro, obteniendo aleaciones como el platino o el oro blanco. Aquí nació la alquimia metalúrgica. Incluso experimentaron con el vidrio, con el estaño y con el plomo. Fue con este último que tuvieron mayor éxito, convirtiéndolo en oro por algún tiempo mediante rayos eléctricos canalizados. Todo esto es real y es detallado en multitud de manuscritos antiguos, como los papiros de Leiden y de Estocolmo, datados a finales del siglo III. Estos constituyen un hallazgo fundamental para el estudio de la transmutación alquímica de los metales. En ellos se describen también diferentes técnicas y fórmulas referentes a la creación de espejos mediante lo que hoy llamamos nitrato de plata. La forma en la que se siguen fabricando los espejos hoy día. Ven como los antiguos egipcios ya eran muy buenos alquimistas, calentando los objetos de oro hasta el rojo vivo, añadiéndole sulfato de alumbre y sal. De esta manera, los ácidos sulfúrico y clorhídrico surgidos como resultante disolvían los metales bajos de la superficie del oro, dejando una única capa de oro muy puro y fino en la superficie. Así nació lo que hoy denominamos como bañar en oro. De igual manera, los alquimistas egipcios solían engañar a sus tributarios aumentando el peso del oro pagado, rebajándolo mediante una amalgama de otros metales, con lo cual su conocimiento alquímico resultaba molesto para otras culturas como la griega, quienes recelosos de todos estos conocimientos perfilaron su camino hacia el saqueo y la destrucción de Egipto mediante el sabotaje. En futuros vídeos iremos hablando más de todo ello, del ocultismo egipcio relacionado a la alquimia. Pero no nos desviemos. La primera piedra filosofal conocida, dicen las leyendas, fue creada por el dios egipcio Tot, quien se dice rebanó una roca gigante utilizando el poder de la piedra. Ahí sobre la superficie lisa de la roca cortada imprimió las 36 leyes alquímicas,
con la intención de aclarar los misterios más ocultos de la vida y de la creación, para dotar al ser humano de un propósito más grande que sí mismo. Después, utilizó de nuevo el poder de su piedra filosofal mezclándola con su voluntad, transmutando sin esfuerzo la roca completa en la esmeralda más pura y brillante vista por el hombre. Después de aquello, el inicio de la alquimia misma como actividad oscura resulta incierta. Ya pronto dedicaremos un video completo a la historia antigua de la alquimia, y cómo esta fue lentamente sustituida por la ciencia judeo-jesuita, el porqué del pensamiento científico actual y cómo ésta, claramente defiende los intereses de los magos negros e Illuminati. Pero luego hablaremos más sobre todo ello. Muchos misterios antiguos que ahora minimizamos. Secretos hermosos y que podrían proveernos de mucho bienestar al descifrarlos. Como si el mundo mismo premiara nuestros descubrimientos con energía y autoconocimiento. Démonos cuenta de que todo en este mundo promueve la purificación y el discernimiento, el cual no es más que purificación mental. Todo en el mundo sirve para autodescubrirnos, para darnos cuenta de lo que realmente necesitamos. Estamos llegando a una época peligrosa, en la que ya no habrá tiempo para volver a intentarlo. Somos muy pocos los que conocemos sobre todas estas mentiras que nos han impuesto. Si no le damos importancia ahora a liberar a las mentes jóvenes, esto llegará a ser irreversible. Cada día nos esclavizan un poco más. Es momento de educar para el futuro, para la esperanza y la sabiduría. Nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Creative Factory Project.